A continuación explicaremos estudio de función, en este caso estudio de función cuadrática. El dominio de una función es un conjunto de números reales que pueden ser valores de x. Por lo general se dice que el dominio de una función es el ancho de dicha función. Podemos observar que esta es la gráfica de la función cuadrática, pero que las ramas de dicha parábola en realidad siguen para allá y siguen para acá. Por lo tanto, el ancho de una función, como esto sigue hasta más infinito, decimos que no tiene comienzo ni final. Arranca desde menos infinito y va hasta más infinito. Ese es el dominio. A diferencia del dominio, la imagen es un conjunto de números reales que pueden ser valores de y. Por lo tanto, ya no hablamos de ancho, sino el alto de la función. La imagen es el alto de la función. ¿Qué quiere decir esto? Si las ramas de la parábola siguen para arriba, quiere decir que esto va a llegar a más infinito. Pero, en este caso, como podemos observar que el vértice arranca desde valor i igual a menos 9, decimos que la imagen va de menos 9 a más infinito. En este caso el menos 9 va con corchete, ya que lo que indicamos es que al menos 9 también lo incluye, también lo tiene en cuenta a dicho valor. Las raíces son el o los puntos donde la gráfica corta al eje X. Como podemos observar, esta gráfica corta al eje X en menos 4 y en 2. Por lo tanto, dichos valores decimos que son las raíces de esta función. A diferencia de la ordenada al origen, que es también donde la gráfica corta, pero ahora al eje Y. La gráfica corta al eje Y, en este caso, en menos 8. Por lo tanto, la ordenada al origen decimos que es menos 8. Si a medida que los valores de x aumentan, los valores de y también aumentan, decimos que estamos trabajando con un intervalo de crecimiento. A diferencia de que si a medida que los valores de x aumentan, los valores de y disminuyen, decimos que estamos trabajando con intervalo de decrecimiento. El ejemplo sería el siguiente. Una forma práctica de poder distinguir de dónde arranca hasta dónde termina el intervalo es el siguiente. Para hablar de intervalo de crecimiento o de decrecimiento, siempre tenemos que observar la x del vértice. Fijémonos que el vértice está acá, en este punto. El punto es menos 1, menos 9, o sea que la x del vértice es menos 1. Yo tengo dos opciones. Que arranque de menos infinito y llegue a menos 1, o que empiece en menos 1 y siga hasta más infinito. ¿Qué es lo que vamos a observar? Cuando arranca desde menos infinito y termina en menos 1, podemos observar, siempre los gráficos se leen de izquierda a derecha, que en este caso la función está yendo para abajo, está decreciendo. Por lo tanto, el intervalo de decrecimiento va de menos infinito a menos 1. Por el contrario, cuando tenemos el intervalo que arranca desde menos 1 y va hasta más infinito, podemos observar que la gráfica empieza a crecer. Por lo tanto, el intervalo de crecimiento es de menos 1 a más infinito. Tengan en cuenta que los intervalos de crecimiento y de decrecimiento siempre son con respecto al eje X. Es necesario aclarar que tanto en el intervalo de crecimiento como en el intervalo de decrecimiento utilizamos paréntesis con respecto al menos 1, ya que en menos 1 nosotros no decimos ni que decrece ni que crece. Justamente acá es donde se da el cambio. Estaba decreciendo, llega acá y empieza a crecer. Por lo tanto, quiere decir que al menos 1 no lo tengo que tener en cuenta. Por lo tanto, va entre paréntesis. Ahora, con respecto al conjunto de positividad, son los intervalos donde la gráfica está por encima del eje X. Por lo tanto, en los momentos en que la gráfica está por arriba del eje X. En el caso del conjunto de negatividad, es los intervalos en los cuales la gráfica
está por debajo del eje X, o sea, así. Pero ahora bien, si tenemos que hablar de intervalos, ¿cómo se calculan? Por lo general podemos tomar como punto de partida las raíces. Nosotros sabemos que si tenemos raíces menos 4 y 2, los intervalos van a ser de menos infinito a menos 4, de menos 4 a 2 y de 2 a más infinito. Pero ahora, cada uno de esos intervalos hay que verificarlos, hay que ver qué es lo que ocurre. De menos infinito a menos 4 podemos observar que la gráfica está por arriba de ¿quién? Por arriba de X. Por lo tanto decimos que de menos infinito a menos 4 pertenece al conjunto de positividad. De menos 4 a 2 podemos observar que si tapamos así, la gráfica está por debajo de ¿quién? Por debajo del eje X. Por lo tanto, de menos 4 a 2, el conjunto es negatividad. Y por último, de 2 a más infinito, si tapamos dicha gráfica, podemos observar que la gráfica está por arriba del eje X. Por lo tanto, el conjunto es de positividad. Al igual que en los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, se utilizan paréntesis y no corchetes, ya que las raíces es justamente donde hace el cambio. Yo no puedo decir que el menos 4 pertenece al conjunto de positividad y tampoco puedo decir que pertenece al conjunto de negatividad. ¿Por qué? Porque justamente tanto el menos 4 como el 2 están sobre el eje X.